Bueno, jóvenes, seguimos con hidrostática. Estábamos viendo las características físicas de la hidrostática. ¿Se ve la imagen, jóvenes? ¿Se ve la imagen? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. A ver, Sí, vamos a ver ahora la característica física más importante en este capítulo, ¿ya? ¿Cuál es la presión? La presión. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos en contacto con la presión. En el aire una presión se llama presión atmosférica. Si usted entra a nadar a la piscina y comienza a bucear, a zambullir, va a sentir la presión hidrostática del agua que está por encima de usted. Muy bien. ¿Qué es la presión? ¿Qué es? La presión es un escalar. Es un escalar que surge cuando se aplica una fuerza normal o perpendicular sobre una superficie. Acá está, fíjense, la fuerza normal sobre la superficie. A ver, analicen, jóvenes, estos dos gráficos. Me dicen qué comentarios hay. A ver, dice que es una magnitud física escalar. ¿Y cuál es su fórmula? Acá abajo también. La presión se calcula dividiendo la fuerza sobre el área en que se aplica esta fuerza. Pero ¿cuál fuerza? Es una fuerza, acá dice normal. ¿Qué significa normal? Perpendicular sobre la superficie donde se aplica. Acá miren la jeringa, jóvenes, fíjense la jeringa. Con el dedo presionamos por acá para que la jeringa empuje sobre el líquido que está ahí en la jeringa. Se le está aplicando una fuerza. Pero para que empuje, esa fuerza tiene que ser tal como está explicada acá. ¿Sí? Toda la superficie de ahí es empujada mediante este mecanismo. Eso es una fuerza normal. Porque si usted empuja sobre el fluido con una fuerza cortante, no pasa nada, corta nomás el fluido, ¿ya? Esta fuerza aplicada sobre la superficie del líquido, en este caso es un círculo, una circunferencia, perdón, ¿ya? Fuerza sobre área que da la presión. Y por la presión, este líquido de la jeringa se introduce en el cuerpo. Y acá este reloj es un manómetro que está marcando la presión que ejerce la jeringa sobre el fluido. Acá tenemos otro ejemplo. Hay un vector fuerza perpendicular a la superficie, al área. Ajá. Entonces produce una presión. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo esta fuerza entre el área. ¿Ya? ¿En qué se mide la presión? En el sistema internacional, jóvenes, la fuerza se mide en Newton, el área en metros cuadrados. Si divido un Newton sobre un metro cuadrado, me da una unidad de presión que se llama Pascal. Pascal. ¿Ya? En el sistema internacional, la presión se mide en pascales, ¿ya? Se mide en pascales. Y en el sistema CGS, la fuerza se mide en dinas y el área en centímetros cuadrados. Muy bien, pero hay más unidades para medir la presión. Además, depende de que estamos midiendo la presión de un líquido o la presión de un gas. Miren, para medir la presión atmosférica que hay en la atmósfera, gases, gases. Se utiliza la unidad denominada atmósfera o bar. La atmósfera es muy cercana al gas.
tienen el mismo valor. Una atmósfera es igual a un bar, ¿ya? Por eso dice la tele, la presión barométrica marca tanto. Está hablando de la presión atmosférica, ¿no? Y los barómetros son instrumentos para medir la presión en el aire. Entonces, una atmósfera equivale a un bar. ¿Y cuál es la relación de la atmósfera con los pascales? Acá está, miren. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y el sistema CGS, una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Ese es el sistema CGS. Es un sistema internacional CGS. Hay el sistema técnico, ¿ya? El sistema técnico es para medir la presión, es kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y cuál es la equivalencia? Una atmósfera equivale a 1,032 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. También se utiliza el barómetro que está marcado en milímetros de mercurio. Ahora, los milímetros de mercurio no son una unidad de presión por si acaso, pero cuando se mide, se observa el barómetro, está marcado en milímetros de mercurio, ya marcado en el barómetro. Y cuando la presión es normal de una atmósfera, va a marcar 760 milímetros de mercurio. Y en el sistema inglés, ¿en qué se mide la presión? En PSI. ¿Qué es PSI? Libras fuerza por pulgada cuadrada. ¿Cuál es la equivalencia? Una atmósfera equivale a 14,7 PSI o libras fuerza por pulgada cuadrada. Miren, tantas unidades para medir la presión, ¿ya? Ustedes, jóvenes, ustedes van a ser ingenieros industriales, químicos, civiles, petroleros, ¿no? Etcétera. Y ustedes van a ir a dirigir empresas y van a trabajar con equipos de alta presión, como por ejemplo los calderos a vapor, los calderos generadores de vapor, los motores, todos los motores en su interior tienen que trabajan con gas o con gasolina, tienen una presión interior y en el tablero de su movilidad, ahí está marcando la presión. Fíjense ustedes, a ver, cuando suban a su Lamborghini, fíjense, ahí está el manómetro, ¿ya? Para medir la presión. Las unidades más usadas, jóvenes, son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y PSI. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y PSI. Entonces, los manómetros de los motores, de los equipos, por lo general vienen en esas dos unidades, una de esas dos, ¿ya? Y cuando escuche hablar de la presión atmosférica, entonces tienen que decir o en atmósfera o en bares. Muy bien. Esta equivalencia de otras unidades, usted tiene que dominar, usted va a ser ingeniero. Ajá. Usted en su mente tiene que tener claridad de estas equivalencias, ¿no? Cuando esté trabajando en una empresa, no va a decir a su ayudante, a ver, buscame 10 kilogramos por kilo cuadrado, cuántas libras, cuántas PSI son. No, usted tiene que saber cómo. Ejercicio 1. Sencillísimo, ya miren, ¿qué dice? Un objeto de 10 kilogramos de masa descansa sobre una superficie de 0,98 metros cuadrados. Calcular la presión que ejerce el objeto sobre la superficie. El objeto sobre la superficie. Calcular el objeto que ejerce la presión. Calcular
la presión que ejerce el objeto sobre la superficie. Muy bien. Datos, a ver, aquí hemos remarcado, la masa es 10 kilogramos, sistema internacional. El área o superficie, 0,98 metros cuadrados, sistema internacional. Reemplazamos valores nomás. Si fuerza, aquí es igual a fuerza, es igual al peso. ¿Y cómo calculo el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. La masa son 10 kilogramos, la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todo dividido entre 0,98 metros cuadrados. Operaciones. En números da 100. En unidades Newton por metro cuadrado. ¿Y qué es Newton por metro cuadrado? Son pascales. La respuesta entonces son 100 pascales. Preguntas, jóvenes. A ver, pregúntenme. Ah. A ver, un pequeño paréntesis. Ustedes saben que las movilidades, sobre todo los taxis o los taxis, trabajan con gas. Ya lo han adaptado el motor a gasolina a gas. Y cuando marcan el gas, entonces ahí los venteros cortan y cuando ya está lleno y o sea, les da la factura. ¿Saben en qué miden? De la presión del gas que se vende a los vehículos en bares. En bares es la presión para medir gases. ¿Saben, jóvenes? En este momento donde usted está, donde yo estoy, hay la presión atmosférica, la normal. Nuestro organismo está acostumbrado a esta presión. ¿Cuál es esa presión atmosférica? La atmósfera está empujando al oxígeno para que ingrese al pulmón de usted. ¿Sí? Esa es la presión atmosférica. ¿Saben cuánto es la presión atmosférica normal a la que usted vive? Es un bar o una atmósfera. Esa es la presión normal. Cuando va a llover, la presión aumenta porque hay líquidos, gases, gases de agua en la atmósfera. Poquito aumenta. Decía que la presión normal es una atmósfera, un bar. ¿Saben cuánto marcó la presión en el auto que mi hijo fue a cargar? 200 bares. 200 bares. O sea, tengan ustedes idea de lo que es esta unidad, ¿sí? Nosotros vivimos con una presión de un bar, eso aguanta nuestro organismo. Si la presión se duplicara, yo creo que no aguantaríamos, ¿no? En nuestro organismo. El gas que entra al tanque de un vehículo a gas, sí, está sometido a una presión de 200 bares, ¿no? No es para que tengan idea de la magnitud de esa presión. Ejercicio 2. Miren, acá tenemos un cuerpo sólido, ¿ya? Este cuerpo tiene la forma de un paralelepípedo. ¿Qué dice? Un cuerpo sólido de aluminio tiene como dimensiones 50 centímetros de largo. Acá está. 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de altura. Descansa sobre una superficie. Averiguar la presión que ejerce sobre el piso, ¿no? Que ejerce el cuerpo sobre el piso. Me piden averiguar la presión. Ya sabemos cómo se calcula la presión. Dividiendo la fuerza sobre el área. Pero, ¿cuál es la fuerza? Es el peso. Entonces, hay que calcular el peso de este cuerpo. ¿Y cómo vamos a calcular qué datos tenemos? Solamente tenemos de datos, a ver, las dimensiones para calcular el volumen. Además, sabemos que es de aluminio y nos vamos a la tablita que de ayer, vemos la densidad del aluminio y por ahí vamos a ir encontrando la solución, ¿ya? ¿Qué hemos hecho primero? Miren, hemos calculado el volumen.
Se multiplica lado por lado por lado, 50 por 30 por 20, eso nos dio 30.000 en números. Centímetro por centímetro por centímetro, son centímetros cúbicos, ¿ya? Centímetros cúbicos, muy bien. Ahora, cálculo de la masa. Ajá, vamos a calcular la masa a partir de la densidad. A ver, si la densidad es igual a la división de la masa sobre el volumen, despejando la masa tenemos la densidad por el volumen. Como tenemos la densidad del aluminio, hemos sacado ese dato de la tablita de ayer, jóvenes, ¿ya? Ustedes tienen la tabla a la mano. La densidad de aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, hemos despejado la masa. Reemplacemos valores. La densidad es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Multiplicado por el volumen, 30.000 centímetros cúbicos. ¿Qué simplificamos de acá, jóvenes? Simplificamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Sí, simplificamos. Ajá. Y entonces, ¿qué nos queda? Solamente nos queda gramos. Multiplicamos el número 2,7 por 30.000, nos da 81.000 en números. ¿Y qué quedó en unidades? Gramos. La masa entonces de ese paralelepípedo sólido es 81.000 gramos o bien 81 kilogramos en los dos sistemas. Pero no nos pide la masa. Hemos calculado la masa para calcular el peso. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. A ver, si queremos en el sistema CGS, la masa son 81.000 gramos y la gravedad en el sistema CGS, 980 centímetros por segundo al cuadrado. Operaciones da 7,9 por 10 a la 7. ¿Qué cosa? Dinas. Para convertir a Newton nos da 790 Newton. Allá tenemos el peso. Ahora recién calculamos la presión. Hay que dividir la fuerza sobre el área. La fuerza es este peso. 790 Newton. El área es, a ver, área de descanso, dice. Ajá, área. Este largo 50 centímetros por este ancho 30 centímetros. Eso da 1.500 centímetros cuadrados. Llevando al sistema internacional, eso da 0,15 metros cuadrados. Acá está. Hemos colocado nosotros los datos del peso arriba y el área abajo. Y nos da ¿cuánto? 5.267. ¿Qué cosa? Newton por metro cuadrado son pascales. Son pascales. Ajá. ¿Alguna pregunta, jóvenes, del inciso A? Saben que tengo mis dudas. ¿Estará bien 5.267? ¿Quién ha verificado, por favor? ¿Quién verificó? Sí, está bien, ingeniero. Está bien, solo que Ya. usted lo... Muy bien. Ajá. El inciso B dice calcular la presión, nuevamente la presión. Está hablando de la presión de ese objeto sobre el piso. Si descansa sobre una cara lateral, dice. Ya no está así, miren. Ya no está así. Ahí está descansando sobre el ancho. Ahora, se vuelca de un costado. De un costado y el área lateral sería estos 50 acá de largo por estos 20 centímetros de alto, porque este cubo se ha colocado de un costado. Es sencillo, pues entonces, no va a variar el peso, es el mismo, 790, y el área es 0,5 por 0,2 metros cuadrados. Y está dividiendo la misma cantidad entre una cantidad más pequeña, por lo tanto da un resultado mayor, 7.900. Verifiquen, por favor, si es eso.
Sí, ingeniero, sale. Muy bien. A ver, analice este ejercicio muy interesante. Le voy a hacer una pregunta en 2 minutos. A ver, jóvenes, yo les preguntaré, ¿por qué la presión en el inciso B es mayor a la presión en el inciso A? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la misma cantidad, 790, entre una cantidad menor, 0,5 por 0,2. Por eso da mayor la presión. En un libro, jóvenes, en el Serway de física, física de Serway, si ustedes miran, este ejercicio está resuelto, pero además se explica y dice, para que el alumno capte mejor, compare, dice, ¿no? Compare. Dice que una bailarina de ballet se paró en un pie sobre el pie del bailarín, de su pareja, ¿ya? Entonces se paró asentando todo su pie sobre el pie del otro, del bailarín. El bailarín sintió la presión, dice, ¿no? Eso es el inciso A. Y luego dice la misma bailarina, se volvió a parar sobre el pie de su pareja, del bailador, pero esta vez ya no asentando toda la planta del pie, sino solamente la punta. Ajá. O sea, si asentó solamente la punta del pie, el área era menor. Por lo tanto, ejercía una presión mayor sobre el pie del bailarín. Entonces iba a sentir dolor el bailarín. ¿Por qué? Porque la presión es mayor. Interesante la comparación, el ejemplo. Si no hay una pregunta a este ejercicio, vámonos al ejercicio 3. ¿Ya? Ejercicio 3. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? ¿No hay? Ya. Ábalos Vidal, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Muy bien. Ejercicio 3. Miren.
Dice, un cilindro de peso despreciable, está hablando del recipiente, ¿ya? Del recipiente. Seguramente tal vez es de cartón, ¿no? De cartón, no sé. Pero el peso del recipiente es pequeño. Dice, tiene como dimensiones 1 metro de altura, h de acá es 1 metro, y R es 20 centímetros, R es el radio. Por lo tanto, el diámetro será 40 centímetros. ¿Ya? Dice, está lleno de agua y sobre el suelo. Averigüe la presión que ejerce el agua sobre el piso. Ya. Sin considerar la presión atmosférica. Cuando dice sin considerar, quiere decir que este cilindro está cerrado. ¿Y por qué era eso? Porque el peso del agua está aplicado sobre el círculo de acá de la base inferior de este cilindro, sobre el círculo del piso. Entonces la presión va a ser el peso del agua sobre ese círculo, sobre el área del círculo. Pero si estuviera abierto, entonces la atmósfera estaría empujando el agua. Ahí se aumentaría la presión sobre el piso. Muy bien. Primeramente calculamos el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Multiplicando el área de la cara inferior por la altura. ¿Y qué forma tiene el área? Es un círculo. Y la fórmula del círculo es pi por r al cuadrado. Si eso multiplicamos por h, estamos encontrando el volumen. Reemplacemos valores. El número pi multiplicamos por el radio, que es 0,2 metros. Eso le damos al cuadrado. Y eso multiplicamos por la altura, que es 1 metro. Operaciones. Me dio 0,125 en números. En unidades, metro cuadrado por metro lineal. Nos va a dar metro cúbico. ¿Está bien el resultado? ¿Podrían averiguar, por favor, el volumen? ¿Está bien? Rápidamente, jóvenes, que no se acabe el tiempo. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Está bien. Ahora necesitamos calcular el peso. Para el peso necesitamos la masa. Entonces, la densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa, será igual a la densidad por el volumen. La densidad, ¿qué sustancia es? El agua. Su densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Acá estamos con el sistema internacional. 1000 kilogramos por metro cúbico y el volumen es 0,125 metros cúbicos. Simplificamos los metros cúbicos, hacemos operaciones y nos da 125 en números y en unidades kilogramos. ¿Qué es esto? Esto es la masa. Finalmente calcularemos la presión. En el numerador es la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? El peso del agua. Y el peso se calcula multiplicando m por g. 125 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado en el numerador. En el denominador era 0,125, ¿no? Era bueno colocar directamente eso. Bueno, no interesa. Ya. ¿Cuánto da esa operación? 9.748 pascales. ¿Podían verificar si está bien? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien. Miren, qué sencillo es hacer este ejercicio, ¿no? Muy bien. Estamos averiguando que conocemos las densidades, conocemos la fórmula de la presión y podemos averiguar varios datos que nos pidan. Muy bien. Veamos cómo varía la presión en los líquidos y cómo varía la presión en los gases en la naturaleza, ¿ya? En la naturaleza. A ver, cuando hablamos de gases en la naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la atmósfera. La atmósfera es una masa gaseosa. Y cuando hablamos de la presión en los líquidos de la naturaleza, estamos hablando de las lagunas, los mares, ¿ya? O algún tanque de agua con agua, etc. Estamos en hidrostática. La presión
atmosférica varía en relación inversa a la altura. Es decir, a mayor altura, menor presión atmosférica y viceversa. ¿Cómo es eso? Significa que la presión atmosférica en La Paz es menor a la presión atmosférica en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque La Paz está a 3.000 y tantos metros de altura y nosotros estamos a unos 800 metros sobre el nivel del mar. La Paz está a una altura mayor que nosotros respecto al nivel del mar. Entonces, mientras más alto sea el lugar, el sitio, la presión de la atmósfera será menor. menor. ¿Y para qué estudiamos eso? A ver, voy a poner un ejemplo. Usted que vive en Santa Cruz respira con normalidad. Claro, está acostumbrado a la presión atmosférica de Santa Cruz, ¿no? Es una atmósfera de presión normal. Tranquilo, respiramos. Pero si viajamos a La Paz, allá la presión atmosférica es menor. ¿Qué significa eso? Que la atmósfera empuja con menor fuerza el oxígeno a nuestros pulmones, porque respiramos porque la presión empuja el oxígeno que ingrese a nuestros pulmones, ¿ya? Como en La Paz la presión es menor, el empuje es menor, entonces entra menos oxígeno a nuestros pulmones. Entonces nos fatigamos, nos falta el oxígeno. ¿Y qué hacemos? Utilizamos nuestro músculo corporal, ¿sí? Con esfuerzo respiramos y estamos ahí ya utilizando los músculos de nuestro cuerpo, de nuestros pulmones. Por eso allá nos cuesta respirar más. ¿Bien? ¿Y cómo varía la presión dentro de los líquidos? Eso se llama presión hidrostática, ¿ya? En los líquidos varía en relación directa a la profundidad. ¿Qué significa? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Ajá, hidrostática. ¿Cómo es eso? Que si usted entra, por ejemplo, a nadar al agua, usted entra a un río profundo, entra a bucear, ¿sí? Puede que entre con equipo de aire, ¿no? Para que usted va a notar que mientras más está entrando a mayor profundidad, se siente la presión del agua sobre nuestro cuerpo. El agua presiona sobre nuestro cuerpo por todos los lados, ¿sí? Nos está presionando a nuestro cuerpo el agua. Y se siente. Si usted va a comenzar a sentir por un pequeño zumbido en su oído por la presión del agua sobre su cuerpo. Sigue ingresando más a mayor profundidad, el zumbido va a aumentar y va a comenzar a sentir un dolorcito. Sigue usted ingresando, le va a aumentar el dolor de sus oídos y el zumbido y posiblemente sangre de la nariz. ¿Por qué? Porque la presión de la atmósfera le puede reventar alguna venita de su nariz, ¿sí? Entonces, en síntesis, la presión en los líquidos aumenta con la profundidad. Muy bien. ¿Cómo se calcula la presión denominada hidrostática? Ah, es la presión de los líquidos. ¿Cómo se calcula esa presión? Ya. Con la siguiente expresión matemática. Se calcula multiplicando la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Ajá, por la profundidad. A ver, ¿la densidad en qué se mide? En kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. La profundidad en metros. En metros. Entonces, kilogramos metros segundo al cuadrado son newtons. Kilogramos metros segundo al cuadrado. Este metro de acá se simplifica con este cubo y queda al cuadrado. Entonces, queda newton por metro cuadrado. ¿Y qué es newton por metro cuadrado? Son pascales, unidades para medir la presión.
Tenemos un ejercicio, calcular la presión hidrostática en el fondo de una laguna de 10 metros de profundidad. Muy bien, la presión es densidad por G por H. ¿Qué es agua? ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico. G, ¿cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. H, la profundidad, dice, es un dato 10 metros. Operaciones en números da 98.000. Y en unidades, pascales. Pascales. ¿Mm? Bueno, este es un ejercicio matemático sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar la siguiente clase. No se olviden que hemos fijado la fecha del examen, ¿no? Jóvenes, ya hemos fijado la fecha del examen. ¿Sí? ¿Hola? Sí, aquí a 2 miércoles, ¿no? Vayan preparándose. Ingeniero, para ese mismo día le presentamos todos los prácticos. Sí, tienen que entrar ese día en un folder, sus prácticos y su investigación, ¿ya? Cada uno entrega el suyo y yo voy a anotar quién está recibiendo, ¿ya? Gabriela Durán, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Está preparada para el examen, señorita? Sí, solo practicar harto ya. Bien. Muy bien. Ingeniero, ¿las investigaciones son en hojas tamaño oficio o tamaño carta? ¿O no importa el tamaño? ¿Qué cosa? De las investigaciones impresas. No, no interesa, señorita. Ya usted en papel oficio o papel carta, no interesa. Los ejercicios es a mano para que no estén transcribiendo, ¿sí?